Las bombas usan movimiento mecánico para mover líquido. Producen energía de flujo. Los actuadores usan el flujo y la presión del líquido para trabajar. Usan la energía de flujo para producir movimiento mecánico. Aunque las bombas y los actuadores hacen diferentes labores en sistemas hidráulicos, sus funciones básicas son casi idénticas. Ambos toman una forma de energía y la convierten en otra. Por eso es fácil entender que sus estructuras son similares. Esta presentación sobre las bombas y los actuadores, sobre cómo producir y usar energía hidráulica, describe la estructura básica y la operación de diferentes tipos de bombas y actuadores. Está dividida en dos secciones, las bombas hidráulicas y los actuadores hidráulicos. Después de completar esta lección, usted podrá describir la estructura básica y la operación de bombas de Álave balanceadas y desbalanceadas y de las bombas de engranaje interno y externo, describir la estructura básica y la operación de bombas de pistón radial y axial, identificar los métodos para variar el desplazamiento en bombas de Álave y en bombas de pistón radial y axial, describir la estructura básica y la función de diferentes tipos de motores y actuadores giratorios o rotativos, describir la estructura básica y la función de diferentes tipos de cilindros hidráulicos, describir la función de sistemas de cilindros tales como los cojinetes del émbolo y los sellos del pistón, las válvulas de purga, los ajustadores de carrera, los tubos de parada y los cojinetes. Toda bomba hidráulica es de una de dos categorías, de desplazamiento no positivo o de desplazamiento positivo. Las bombas en estas categorías difieren en el método por el cual mueven el líquido y la forma en que la transferencia de la bomba es afectada por los aumentos de presión del sistema. Las bombas de desplazamiento no positivo o bombas hidrodinámicas aceleran líquido empujándolo hacia el sistema. Un ejemplo típico de una bomba de desplazamiento no positivo es la bomba centrífuga o de Álaves. Esta consiste en una carcasa con conexiones de entrada o salida y un mecanismo centrífugo. A medida que el líquido entra en la bomba, la rotación de los álaves acelera el líquido. La fuerza centrífuga mueve el líquido por el interior de la carcasa hacia la salida. El líquido es absorbido constantemente del tanque hacia la bomba a medida que el líquido fluye hacia el sistema. Una característica de las bombas de desplazamiento no positivo es de particular importancia. Las recámaras entre los álaves no están selladas entre sí. Por consiguiente, la entrada no está separada de la salida. Y a medida que la bomba gira, es posible que haya recirculación de líquido dentro de ella. Esto afecta la manera como la bomba responde a los cambios en la presión del líquido. A medida que el flujo de la bomba es bloqueado o resistido, la presión del sistema aumenta. Esta presión trabaja en contra de la fuerza centrífuga producida por la bomba y reduce la tasa de transferencia de la bomba. Si la presión del sistema es mayor a la presión de la fuerza centrífuga, el líquido no saldrá de la bomba y sigue rotando dentro de ella. En las bombas de desplazamiento no positivo hay una disminución instantánea en la tasa de transferencia a medida que la presión del sistema aumenta. Entre más alta la presión, menor será la tasa de flujo. La tasa de flujo se puede detener fácilmente, aún con sistemas de presión baja. Por consiguiente, estas bombas no son instaladas en sistemas de alta presión, sino para aplicaciones de transferencia de aceite y refrigerantes, pasos que requieren la transferencia de mucho líquido a baja presión. La transferencia de flujo para operar los actuadores hidráulicos se hace normalmente con bombas de desplazamiento positivo, las cuales están diseñadas para llevar líquido desde la entrada hasta la salida de la bomba en recámaras selladas. En la salida, todo el fluido es forzado hacia afuera. Los sellos entre las recámaras evitan que el líquido se quede dentro de la bomba. Por consiguiente, un aumento de presión en el sistema no afecta la efectividad de la bomba. Las bombas de desplazamiento positivo transfieren el líquido por medio de un mecanismo rotativo o reciprocante. Las bombas que usan mecanismos giratorios se llaman bombas rotativas, como por ejemplo las bombas de Álave, de engranaje externo o interno. Una bomba de Álave simple consiste en una carcasa, un anillo de leva, un rotor montado en el eje de transmisión, álaves que encajan en las ranuras del rotor
y un plato o brida con una entrada y salida. El rotor es colocado hacia un lado dentro del anillo de leva y los álabes se mueven libremente dentro y fuera de las ranuras. A medida que el eje del rotor gira el rotor, la fuerza centrífuga mueve los álabes contra el anillo externo formando recámaras herméticas. Durante la primera mitad de cada rotación, los álabes se salen de las ranuras del rotor y el tamaño de las recámaras entre los álabes aumenta. Durante la segunda mitad de cada rotación, los álabes son forzados hacia dentro de las ranuras y el tamaño de la recámara disminuye. Veamos cómo funciona este mecanismo. A medida que la recámara comienza a crecer de tamaño, el aire dentro de la recámara se expande para llenar el aumento de volumen. Esto hace que la presión dentro de la recámara sea menor a la presión atmosférica. Este vacío hace que el líquido en la reserva que está a presión atmosférica fluya hacia la bomba. Las ranuras en el plato están diseñadas para que el líquido entre en las recámaras a medida que aumentan de tamaño y es forzado hacia afuera a medida que decrecen de tamaño. Si la bomba está funcionando correctamente y los álabes no están dañados o desgastados, el líquido no pasa de una recámara a otra. Así que si la presión del sistema es alta, todo el líquido es expulsado de cada recámara al final de cada rotación. En este tipo de bombas, la presión ejercida por el líquido en un lado del eje no está balanceada por la presión del líquido en el otro lado. La bomba es conocida como bomba de álabes desbalanceada. Este desbalance puede forzar los rodamientos, especialmente si debe operar bajo presiones muy altas. La bomba de álabes balanceada reduce este problema al tener dos sistemas de bombeo, uno a cada lado del rotor. En estas bombas hay dos válvulas de entrada y dos de salida. A medida que el rotor gira dentro del anillo de leva ovalado, las recámaras en cada lado del eje aumentan de tamaño y se llenan de líquido. Luego disminuyen de tamaño para sacar al líquido del sistema. Otro tipo de bomba giratoria, la bomba de engranaje externo, consiste en una carcasa con válvulas de entrada y salida, un eje de mando y un juego de engranajes externos, un engranaje de mando y un engranaje secundario. En este tipo de bombas, las recámaras son forzadas en espacios entre los dientes del engranaje y la carcasa. El líquido es absorbido por la bomba a medida que los engranajes se separan cerca a la válvula de entrada, y luego es forzado hacia afuera cuando los engranajes se juntan. Una bomba de engranaje interno o tipo gerotor usa un mecanismo similar para transferir líquido positivamente. Esta bomba consiste en la carcasa, un engranaje de mando interno con dientes externos, un engranaje secundario externo con dientes internos y un plato. El engranaje interno tiene un diente menos que el engranaje externo secundario. Como resultado, se forman recámaras entre los dientes de los dos engranajes. Sigamos la trayectoria del líquido a medida que entra y sale de una recámara. A medida que los engranajes se separan cerca a la válvula de entrada, la recámara crece y absorbe el líquido hacia la bomba por medio del vacío. El líquido sigue entrando en la recámara a medida que crece durante la primera media rotación. A medida que la rotación continúa, la recámara se achica, forzando el líquido a través de la válvula de salida. El tamaño de las recámaras cambia constantemente, aumentando para absorber líquido y decreciendo para expulsarlo de la bomba. Otro tipo de bomba de engranaje interno es la bomba de sello de media luna, diseñada para que la recámara aumente o disminuya de tamaño durante parte de cada rotación únicamente. El líquido entra a medida que los engranajes se separan cerca a la válvula de entrada. El líquido es atrapado y movido a través de la bomba en dos juegos de recámara. Un juego se forma entre el engranaje interno y el sello. El otro se forma entre el sello y el engranaje externo. A medida que el sello de media luna se acaba y los engranajes se juntan cerca a la válvula de salida, el líquido sale. Las bombas también pueden transferir líquido a través del movimiento reciprocante de un pistón dentro de un cilindro. Conocidas como bombas de pistón, estas contienen varios cilindros y cada uno constituye una recámara de bombeo. A medida que un pistón sale de cada recámara, aumenta el tamaño de la recámara y crea un vacío, absorbiendo líquido en la recámara. Cuando el pistón entra en la recámara, expulsa el líquido hacia afuera de la bomba.
Los cilindros pueden ser instalados radialmente o axialmente en las bombas de pistón. Una bomba de pistón radial típica tiene una carcasa, un anillo de reacción, un bloque de cilindro montado en el eje de mando, un juego de pistones y una válvula de aguja con válvulas de entrada y salida. Cada pistón tiene una falda en su extremo. El bloque es instalado hacia un lado dentro del anillo de reacción. Los pistones caben dentro de cilindros radiales dentro del bloque del cilindro. A medida que el bloque del cilindro gira, la fuerza centrífuga mueve cada pistón hacia afuera, haciendo que su falda entre en contacto con el anillo de reacción. La posición del bloque hacia un lado hace que cada pistón entre y salga del cilindro con cada rotación. A medida que un pistón sale del cilindro, el tamaño de la recámara aumenta, creando el vacío parcial requerido para absorber líquido dentro del sistema por la entrada de la válvula de aguja hacia la recámara. A medida que la rotación continúa y el pistón entra al cilindro, el líquido es forzado a través de la salida de la válvula de aguja y como cada recámara despide el líquido en diferentes momentos, la bomba provee un flujo de líquido constante. Veamos de nuevo cómo funciona la bomba a medida que observamos un pistón y un cilindro durante una rotación. El líquido es absorbido hacia la recámara y luego es forzado hacia afuera de la recámara. En bombas de pistón axial, los cilindros van paralelamente con el eje del barril del cilindro. Así como la bomba de pistón radial, la bomba axial requiere un mecanismo que permite que los pistones entren y salgan de sus cilindros. El movimiento es controlado a medida que las faldas de cada pistón se mueven a lo largo de un plato colocado en ángulo con respecto al barril del cilindro. A medida que los pistones son forzados hacia afuera de sus cilindros, las recámaras dentro del cilindro aumentan y absorben líquido hacia la bomba. A medida que los pistones son forzados hacia el cilindro, la recámara se achica y descarga el líquido. El método por el cual el ángulo entre el plato y el barril es obtenido depende de que la bomba sea de tipo swashplate, de plato oscilante o de eje torcido. Estas bombas de pistón axial difieren en el componente angular y en el componente que rota con el eje de mando. Una bomba tipo swashplate tiene un plato estacionario en ángulo y un barril de cilindro que está conectado y que gira con el eje de mando. En la bomba de plato oscilante, el plato en ángulo es el que gira, mientras que el barril del cilindro está estacionario. Tanto el plato como el barril del cilindro giran en la bomba de eje torcido. El barril del cilindro está en ángulo en vez del plato. Veamos más de cerca a la bomba tipo swashplate. Esta consiste en un plato o brida, un barril de cilindro montado sobre el eje de mando, un resorte de ajuste lateral, un plato para las faldas del pistón, pistones con falda y un plato en ángulo. El plato para las faldas y el resorte mantienen las faldas del pistón contra el plato en ángulo. Si observamos el movimiento de un pistón dentro de su cilindro, vemos que es extraído, aumentando el tamaño de la recámara y absorbiendo líquido hacia la bomba. Durante la segunda mitad de cada rotación, el pistón es empujado hacia el cilindro, descargando líquido de la bomba. Una de las características más importantes de una bomba hidráulica es su tasa de transferencia, la cual se describe usualmente en términos del volumen de líquido descargado por minuto. Este indicador depende de dos características: el desplazamiento, o sea, la cantidad de líquido transferido cada vez que el eje rota, y la velocidad del eje, o sea, las rotaciones del eje por minuto. Para cambiar la tasa de transferencia, debemos cambiar el desplazamiento de la bomba, o la velocidad de rotación del eje. El desplazamiento de una bomba depende de dos factores: el número de recámaras y el tamaño máximo de cada recámara. En algunas bombas, tales como las bombas de engranaje interno y externo, el desplazamiento no puede ser variado porque no se puede ajustar el número de recámaras ni su tamaño máximo. Estas bombas son conocidas como bombas de desplazamiento constante. Su tasa de transferencia puede ser alterada únicamente al variar la velocidad del eje de mando. Otras bombas tienen un mecanismo que permite cambiar el tamaño máximo de las recámaras de bombeo y por consiguiente su desplazamiento. Estas bombas son conocidas como bombas de desplazamiento variable. Las bombas de Álave y las bombas de pistón radial y axial están disponibles en varios modelos de desplazamiento.
En las bombas de álave y de pistón radial, el desplazamiento depende del offset, o sea, la distancia entre el centro del anillo y el centro del elemento rotativo. En bombas de pistón axial, el desplazamiento depende del ángulo entre el plato y el cilindro. El tamaño de la recámara puede ser cambiado variando el offset o ángulo. En bombas de álave de desplazamiento variable, el tamaño de la recámara es reducido al cambiar el offset entre el rotor y el anillo de leva. A medida que se reduce el offset, el tamaño máximo de la recámara de bombeo disminuye. Si el anillo de leva está centrado alrededor del rotor, el tamaño de las recámaras no cambia durante la rotación y el líquido ni entra ni sale de la bomba, reduciendo el desplazamiento a cero. Si el anillo de leva es movido a una posición que pasa del centro, el líquido fluye en dirección inversa a través de la bomba. El método para variar el desplazamiento en una bomba de pistón radial es similar. El desplazamiento es máximo cuando el offset entre el bloque del cilindro y el anillo de reacción es mayor. Si se reduce el offset, se reduce el desplazamiento de la bomba, llegando a cero si el anillo de reacción está centrado alrededor del bloque del cilindro. La dirección del flujo también es revertida si el anillo de reacción pasa del centro. En las bombas de álave de desplazamiento variable, las posiciones relativas del rotor y del anillo de leva son controladas moviendo el anillo de leva. En las bombas de pistón radial de desplazamiento variable, las posiciones relativas del bloque del cilindro y del anillo de reacción son controladas al mover el anillo de reacción. El anillo de leva o anillo de reacción es mantenido en su posición máxima de offset por la presión de un resorte. Todo mecanismo que produce movimiento lineal puede ser usado para reubicar a los anillos. Un ejemplo típico es el tornillo de ajuste. El mover este anillo contrarresta la presión del resorte y mueve el anillo para reducir el offset, reduciendo el desplazamiento de la bomba. Si también se desea variar automáticamente el desplazamiento de la bomba según la presión del sistema, la bomba deberá tener un mecanismo compensador de presión que varíe el desplazamiento cuando el flujo del líquido es resistido o bloqueado. Un ejemplo de compensación de presión se encuentra en esta bomba de álave de desplazamiento variable. La fuerza aplicada por el regulador con resorte sostiene al rotor contra el tornillo de ajuste. El offset máximo entre el anillo de leva y el rotor puede ser cambiado manualmente ajustando el tornillo. La bomba también tiene un diafragma hidráulico que contrarresta la fuerza aplicada por el regulador. El diafragma es plomado a un conductor en el sistema, lo cual lo llena de líquido que ejerce presión sobre el sistema. Si el flujo del líquido es restringido o bloqueado, la presión del sistema aumenta. Cuando la fuerza aplicada por el líquido en el diafragma vence la presión del regulador, el anillo de leva se mueve, reduciendo el offset entre el anillo de leva y el rotor. El tamaño máximo de las recámaras es reducido y el desplazamiento de la bomba disminuye. Cuando se permite el flujo de líquido de nuevo, la presión del sistema disminuye. La fuerza aplicada por el mecanismo de compensación también disminuye, permitiendo que el regulador mueva el anillo de leva, aumentando el offset y el desplazamiento de la bomba. El uso de bombas de desplazamiento variable compensadas por presión es especialmente útil en sistemas donde la operación del cilindro es intermitente. En vez de desviar parte del flujo por medio de válvulas de escape entre carreras del cilindro, el desplazamiento de la bomba disminuye o se detiene hasta que se requiera rendimiento total de nuevo. En bombas de pistón axial, el tamaño máximo de cada recámara de bombeo y por consiguiente su desplazamiento es alterado cambiando el ángulo entre el barril del cilindro y el plato. Entre menos ángulo, menos desplazamiento. Si el ángulo es cero, el plato estará perpendicular al eje del barril y no hay movimiento de líquido. El mover el plato más allá del centro produce un flujo inverso. En un modelo de una bomba de swash plate de ajuste manual, el plato es sostenido en un yugo. El plato y el yugo se mantienen en ángulo máximo por la presión del resorte. Un mecanismo de tornillo puede ser usado para contrarrestar la fuerza del resorte. El ajuste manual del tornillo mueve el yugo y reduce el ángulo del plato.
La bomba tipo swashplate contiene un resorte de yugo, una válvula compensadora y un cilindro de ajuste. El plato es mantenido en offset máximo por el resorte del yugo. Un cilindro de ajuste puede ser activado para contrarrestar la presión del resorte y disminuir el ángulo entre el plato y el bloque. El cilindro de ajuste no será activado hasta que la presión del líquido en el sistema llegue a un nivel que mueve la válvula de compensación y que abre la vía de flujo al cilindro de ajuste. Los principios que afectan el diseño y la operación de las bombas también afectan el diseño y la operación de los actuadores. Los tipos de actuadores incluyen los motores de flujo, los actuadores rotativos y los cilindros. Hay diseños de motores que corresponden a casi todo tipo de diseño de bomba. En un motor de engranaje, el líquido entra al motor y ejerce presión contra los engranajes cerca a la entrada. A medida que los dientes son empujados, ambos giran. Motores tipo gerotor internos producen rotación a medida que el líquido entra al motor y aplica presión contra los dientes de ambos engranajes. Los motores de álave balanceados y desbalanceados producen rotación a medida que el flujo de entrada al motor aplica presión contra el álave en la entrada. El líquido que entra a la recámara ejerce presión contra dos álaves, el álave primario y el álave secundario, ejerciendo presión en ambas direcciones. El álave primario recibe más presión porque tiene una área superficial mayor a la del álave secundario. Recuerde que fuerza es igual a presión multiplicado por el área sobre el cual se ejerce la presión. El álave primario es movido haciendo que el rotor y su eje giren. Los motores de álave no pueden depender de la fuerza centrífuga para empujar los álaves hacia afuera contra la carcasa. Por consiguiente, para asegurarse que las recámaras están selladas, los álaves deben ser cargados. Los métodos de carga incluyen resortes y presión de líquido. Los motores también vienen en modelos de pistón axial. Un ejemplo típico es este motor tipo swashplate. A medida que el líquido entra al motor y llena las recámaras del barril del cilindro, los pistones son empujados hacia afuera de los cilindros y contra el plato en ángulo. A medida que el líquido aplica presión sobre los pistones, estos se deslizan hacia el plato. Como resultado, el barril del cilindro y su eje montado rotan. La velocidad de rotación de la fuerza de salida o torsión que un motor desarrolla puede ser variada al controlar el ángulo del plato. Entre más ángulo hay entre el barril del cilindro y el plato, más torsión habrá, pero menos velocidad tendrá. Este modelo de ajuste manual usa un tornillo para contrarrestar la presión del resorte y para regular el ángulo del plato. Otro grupo de actuadores está diseñado para proveer movimiento de arco limitado. Se les conoce como actuadores rotativos y contienen un mecanismo que usa flujo de líquido y presión para proveer un movimiento limitado de arco menor de 360 grados en cualquier dirección. Un ejemplo de estos actuadores es el actuador rotativo de un solo álave. Consiste de un cilindro que tiene una barrera fija, un álave montado sobre un eje y una tapa con dos válvulas. El álave divide el cuerpo del cilindro en dos recámaras. A medida que el líquido entra a la recámara, aplica presión, mueve el álave y hace que el eje gire, mientras que el líquido en la segunda recámara sea expulsado. Después de que el álave ha rotado unos 280 grados, hace contacto con la barrera fija y no permite más rotación. Cuando las vías de flujo hacia y desde el actuador son invertidas, el líquido entra en la segunda recámara y mueve el álave en dirección opuesta. Una desventaja de este tipo de actuadores es la carga lateral del eje de salida a medida que el líquido ejerce presión en un solo lado del eje. Un actuador de álave doble reduce este problema y contiene dos álaves que dividen el cilindro en 4 recámaras. El eje tiene 2 pasajes que conectan a las recámaras opuestas. El líquido que entra al actuador llena una recámara y luego va a llenar la recámara opuesta. Esto ejerce presión sobre ambos lados del eje. A medida que el líquido entra en las 2 recámaras, es expulsado de los otros 2. Aunque este diseño reduce la carga lateral, la cantidad de movimiento en arco está limitado a unos 110 grados. El tercer tipo de actuador es el cilindro.
Hay muchos tipos de cilindros, incluyendo cilindros telescópicos, de percusión, de acción simple o doble, en tándem y cilindros dobles. Un cilindro telescópico consiste en varios tubos colocados entre sí. El líquido que entra al cilindro hace que cada camisa se extienda para la carrera de extensión, permitiendo que la longitud de la carrera exceda la de la carcasa del cilindro. Un cilindro de percusión tiene un émbolo cuyo diámetro es igual al de la recámara del cilindro. Los cilindros de acción simple usan presión de líquido y flujo para mover el pistón y el émbolo en una dirección y la presión del resorte para regresar el émbolo y el pistón a su posición original. Los cilindros de doble acción usan el flujo del líquido y la presión para hacer que el pistón y el émbolo se muevan en ambas direcciones. Pero la habilidad de estas carreras para mover cargas varía. Durante la carrera de extensión de un cilindro de doble acción, el flujo de líquido y la presión son ejercidas en toda el área del pistón. Pero durante la carrera de retorno, el área sobre el cual la presión es ejercida se reduce debido al espacio que ocupa el émbolo. Debido a esta diferencia en áreas del pistón, el cilindro tiene más potencia durante la extensión que durante el retorno. Recuerde que la fuerza de salida es igual a presión de líquido multiplicado por el área sobre la cual la presión es ejercida. La velocidad del émbolo del pistón durante la extensión y el retorno también difiere. Debido al espacio que ocupa el émbolo, el volumen máximo del extremo del cilindro con el émbolo es menor que el volumen máximo del extremo ciego del cilindro. Por consiguiente, se requiere menos líquido para la carrera de retorno. Esto hace que la carrera de retorno sea más rápida que la carrera de extensión. Debido a las diferencias en fuerza de salida y la velocidad del émbolo durante las carreras, este tipo de cilindro es conocido como un cilindro diferencial de doble acción. Si es necesario que las características de fuerza y velocidad de ambas carreras sean idénticas, se puede usar un cilindro no diferencial. Este tipo de cilindro tiene un émbolo en ambos extremos. El área en ambos lados del pistón y el volumen máximo del émbolo en ambos lados del cilindro es idéntico. Otros tipos de cilindros son el cilindro en tándem y el cilindro doble. El cilindro tándem tiene dos cilindros montados linealmente. Un cilindro hace el trabajo y el otro provee asistencia. Están conectados por un solo émbolo. Este diseño aumenta la capacidad de carga del cilindro. Debido a que el líquido entra en ambos cilindros, el área sobre el cual se ejerce la presión es el doble. Otro cilindro especial, el cilindro doble o dúplex, también tiene un cilindro de trabajo y uno de asistencia montados linealmente, pero no comparten el mismo émbolo. Si el líquido llega al cilindro asistente, el émbolo del cilindro de trabajo se extiende solo hasta la mitad. Una carrera completa se obtiene si el líquido llega al cilindro de trabajo. Sea cual sea el tipo de cilindro, se requieren varios componentes para que funcione bien. Un rodamiento, conocido como el cojinete del émbolo, es instalado para guiar y apoyar el émbolo del pistón. Los sellos evitan que el líquido se escape del cilindro por los lados del émbolo durante su movimiento. En la mayoría de los cilindros se usan dos sellos. El sello primario hace contacto con el émbolo y evita que el líquido se escape del cilindro. Otro sello es usado para evitar el escape del líquido, pero también para limpiar contaminantes de la superficie del émbolo a medida que regresa al cilindro. Los cilindros también pueden tener sellos en el pistón que ayudan a prevenir que el líquido pase del pistón. Hay varios componentes más que son opcionales en los cilindros. Para permitir el escape del aire atrapado en cualquiera de los lados del cilindro, muchos modelos tienen válvulas de purga. Un mecanismo de atornillar para ajustar la carrera puede ser instalado en el punto ciego del cilindro para acortar la carrera. Un tubo metálico de detención puede ser instalado alrededor del émbolo para evitar que el pistón haga contacto con el cojinete. Su función es evitar el exceso de carga lateral que puede resultar si un émbolo largo debe apoyar una carga pesada al estar extendido. Los cojinetes están diseñados para evitar que el pistón haga contacto con los extremos del cilindro al final de la carrera. Consisten en una restricción, una válvula de cheque de flujo inverso, un émbolo cónico si el cojinete está del lado ciego o un anillo cónico si el cojinete está del lado del émbolo.
Si el pistón llega al final de su extensión, el cojinete bloquea la válvula principal. El líquido que queda dentro del cilindro es forzado a través de una restricción. La presión que se acumula a medida que el flujo es restringido desacelera el pistón a medida que llega al final de la carrera. El líquido puede fluir libremente hacia el cilindro para la carrera opuesta a través de una válvula de cheque de flujo opuesto. Hemos visto varios tipos de bombas y de actuadores. Las bombas pueden ser de desplazamiento no positivo o positivo. Las bombas de desplazamiento no positivo usan movimiento giratorio para acelerar y empujar líquido dentro del sistema. La transferencia de líquido disminuye si la presión del sistema aumenta. Las bombas de desplazamiento positivo usan movimiento rotativo o reciprocante para mover al líquido. Las bombas de Álave y las bombas de engranaje interno o externo usan mecanismos rotativos para mover el líquido. Las bombas de pistón axial o radial usan el movimiento recíproco de un pistón dentro del cilindro para mover el líquido. Las bombas de engranaje son de desplazamiento constante únicamente, pero las bombas de Álave y de pistón pueden ser de desplazamiento constante o variable. Los actuadores pueden ser motores, actuadores giratorios y cilindros. Los motores producen movimiento rotativo continuo y se parecen a las bombas en su estructura. Los motores de engranaje o de Álave tienen mecanismos rotativos. Los motores de pistón tienen mecanismos reciprocantes. Los actuadores de Álave rotativos, los cuales producen movimiento de arco, tienen uno o dos álaves que son rotados durante un número limitado de grados antes de ser detenidos por una barrera. Los cilindros proveen movimiento reciprocante y pueden ser telescópicos, de percusión, de acción simple, de acción doble diferencial, de acción doble no diferencial, tándem o dobles. Cada tipo de cilindro tiene características especialmente diseñadas según la aplicación. Las bombas y los actuadores tienen más partes movibles y pueden ser sujetas a mayores diferencias en presión de líquido que ningún otro tipo de componente hidráulico. Si estos componentes son averiados, pueden operar erráticamente y su eficiencia es reducida considerablemente. Por consiguiente, deben ser protegidos de condiciones adversas tales como altos niveles de presión, líquido contaminado, desalineamiento de eje y desgaste excesivo. Las bombas también deben ser protegidas de una condición muy dañina llamada cavitación. Más adelante veremos qué tareas de mantenimiento deben llevarse a cabo para que las bombas y los actuadores funcionen segura y eficientemente.